Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos, hoy estaremos iniciando un nuevo capítulo, el capítulo 11 de este estudio bíblico. En este capítulo de Romanos 11 lo vamos a titular como la restauración de Israel. Y aquí podemos ver que Israel y el remanente de gracia. ¿A qué se refiere todo esto? Si nosotros vemos lo que declara la palabra de Dios en el primer versículo, la primera parte, hay una pregunta: ¿ha desechado o rechazado Dios a su pueblo Israel? Pero textualmente la palabra de Dios dice de la siguiente manera en el versículo 1, la parte A: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Aquí nosotros podemos ver exactamente lo que expresa Pablo, nuevamente repitiendo esta pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La pregunta de Pablo tiene sentido en este punto de Romanos. ¿Por qué? Si el rechazo del Evangelio por parte de Israel era de una forma consistente con el plan eterno de Dios, entonces, ¿qué nosotros podemos ver allí? Exactamente, recordando nuestro estudio tanto del capítulo 9, casi en todo su capítulo, desde el versículo 1 hasta el 29, ahí nosotros vemos exactamente esa forma o esa consistencia con el plan eterno de Dios de rechazar el Evangelio. Y en la propia elección de Israel, esto se detalla tanto en los últimos versículos del capítulo 9 como todo el capítulo 10. Entonces, esto significa que el destino de Israel está establecido y que no hay ninguna posibilidad de restauración. Esta es la pregunta que nosotros nos hacemos en base a lo que está escrito, pero en la forma como Pablo nos muestra, nos explica y detalla exactamente y lo dice respondiendo a esto: en ninguna manera. A pesar de su estado actual, Israel en ninguna manera permanecerá permanentemente desechado. Ahora, Pablo explicará esta respuesta de la siguiente manera, porque aquí nosotros debemos tener muy claro: Dios no ha rechazado a todo el pueblo. Aquí nosotros podemos ver exactamente quiénes son los escogidos y la razón por la que ellos fueron escogidos. Más adelante en el mismo versículo, en el versículo 1, pero en la parte B, está la evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. Porque aquí el mismo Pablo lo declara cuando dice la palabra de Dios. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? ¿Qué es lo que Pablo estaba mencionando? En que definitivamente dice: no, el pueblo en sí de Israel no fue desechado, sino una parte. Dios no ha desechado a Israel. También yo soy israelita, dice Pablo. Y aquí, a través de la fe de Pablo en Jesús como el Mesías, demostraba que había algunos judíos escogidos por Dios que habían aceptado el Evangelio. Es por esto que yo le mencionaba, no todo el pueblo, sino de aquellas personas de corazón endurecido que nunca quisieron aceptar el Evangelio, que nunca quisieron recibirle al Salvador, al Mesías. Indudablemente, ellos fueron rechazados. También yo, dice nuevamente Pablo, cuando queramos evidencia de la obra de Dios, podemos y debemos mirar primero a nuestra propia vida. Esto es lo que hizo Pablo y lo que debemos hacer nosotros. Igual nosotros podemos decir, en la actualidad, Dios ha rechazado a todo el mundo,
Pero no, gracias a Dios, nosotros también podemos decir, Dios me alcanzó con su infinita misericordia, por lo tanto, en su totalidad no ha sido rechazado. Más adelante, nosotros nos vamos a describir un poco más referente a este punto, referente al principio de un remanente. ¿A qué se refiere? Entre los versículos del 2 al 5, la palabra de Dios dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Esto es lo que Pablo relaciona exactamente con lo que sucedió con Elías cuando él consideraba, cuando él creía que estaba solo. Pero más adelante el versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, con esta explicación, Pablo nos muestra exactamente lo que Dios está haciendo. Nuevamente vemos aquí la pregunta, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? En ese tiempo ha quedado un remanente. En los días de Pablo, Israel como grupo había rechazado a su Mesías, pero un remanente sustancial abraza el Evangelio de Cristo Jesús y Dios seguido a trabajar en Israel por medio de un remanente fiel, como lo hizo en el tiempo de Elías, también estaba haciendo en el tiempo de Pablo. Ahora, aquí nosotros tenemos un comentario de Harrison. Él dice, es posible que Pablo, también perseguido por sus propios compatriotas, sintiera un parentesco especial con Elías. Él se identificó exactamente de la forma como Elías estaba pensando. Tal vez Pablo también algún momento lo pensaba. Pero aquí vemos algo adicional. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Las cosas estaban tan mal que Elías oró contra su propio pueblo. Es así porque las circunstancias por las que estaba atravesando indudablemente fueron muy difíciles. Pero aquí en este enunciado vemos que dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Elías pensó que Dios había desechado la nación y que él era el único que quedaba sirviendo al Señor. Pero aquí nosotros podemos ver, como dice, pero Dios le mostró que de hecho había un remanente sustancial y a pesar de que solo era un remanente, estaba allí. Y es así como Dios obra, es así como Dios manifiesta su poder a través de pocos, no de muchos, pero el poder de Dios se manifiesta en ellos. Aún en este tiempo ha quedado un remanente, decía Pablo. A menudo pensamos que Dios necesita a mucha gente para hacer una gran obra. Pero recordemos, tanto en el tiempo de Elías como en el tiempo de Pablo y hoy, aquí nosotros vamos a ver, pero él muy seguido obra a través de grupos pequeños o por un grupo que empieza pequeño, a pesar de que no muchos judíos de los días de Pablo aceptaron a Jesús como el Mesías. Un remanente sí lo hizo y Dios usará a ese pequeño grupo de una manera significante. De la misma forma, hoy nosotros podemos darnos cuenta que hay pocos,
o habemos pocos que seguimos proclamando la bendita palabra de Dios. Pero es allí donde Dios seguirá usando, aun cuando seamos pocos, Dios obrará conforme a su preciosa y bendita voluntad. Aquí tenemos un comentario de Morris que dice: no era el número, sino la permanencia del plan de Dios para Israel lo que importaba en el tiempo de Elías. Él puso su confianza en la gracia de Dios, no en los números. Y es lo que nosotros también debemos hacer: poner nuestra confianza en la gracia de Dios. Aquí vemos más adelante Israel y el remanente de gracia. ¿A qué se refiere todo esto? Entre los versículos del 6 al 10, el derecho de Dios es escoger un remanente de acuerdo a la gracia. ¿Y qué significa esto? La palabra de Dios dice, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda y agobiales la espalda para siempre. Esto es lo que declara la palabra de Dios con relación a todo esto del remanente. Y aquí dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Pablo terminó el versículo anterior señalando que el remanente fue escogido por gracia. Ahora, nos recuerda lo que es la gracia por definición. Es la dádiva de Dios, no dada a vista del desempeño o potencial de quien lo recibe, sino se da únicamente por la bondad de quien la ofrece. Y si por obras, ya no es gracia. Como principios, la gracia y las obras no van juntas. Recuerde esto, si el dar es por gracia, no puede ser por obras. Y si es por obras, no puede ser por gracia. De esta manera, nosotros podemos ver exactamente cómo va desarrollando toda esta explicación que Pablo tiene con relación a Israel y el remanente de gracia. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, dice la palabra de Dios. Aquí entonces vemos que los elegidos entre Israel recibieron y respondieron a la misericordia de Dios, pero el resto fueron endurecidos por su rechazo. Como está escrito, las citas tanto en el libro de Isaías, el capítulo 29, y también allá en los Salmos, el Salmo 69, nos dicen que Dios puede dar un espíritu de estupor y ojos con que no vean. Y Él puede decir, sean oscurecidos sus ojos como Él lo desee. Si Dios se complace en iluminar solo a un remanente de Israel en el tiempo presente, puede hacerlo como a Él le plazca. Por lo tanto, esta es la manera en que nosotros podemos ver y entender un poco más con este comentario que realiza Morris. Morris llama a un espíritu de estupor una actitud de muerte hacia las cosas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que definitivamente lo explicaremos más la siguiente semana. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Bendiciones.